Hola, mi nombre es María Eugenia Villa, trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hoy hacemos el cierre de esta semana de mayo explicando qué pasó esa jornada, qué sucedió. Fue una jornada muy convulsionada, absolutamente trascendental para la historia de nuestro país. Retrotrayendo un poco el relato a lo que veníamos charlando estos días, recordemos que el 22 se realiza el cabildo abierto, el 23 se contabilizan los votos y se define el cese del cargo del virrey Cisneros. El 24 se confirma una maniobra que ya se había esbozado de algún modo el día anterior, que era colocar a Cisneros al frente de una junta que era la que iba a reemplazar justamente a la figura del virrey, es decir, reciclar un poco esta figura. Y finalmente dijimos que el día 25 es una jornada en donde todas estas maniobras que se venían pergeniando y de algún modo se articulan el día anterior con esta salida como bastante apurada por parte del Cabildo de enseguida legalizar esa junta presidida por Cisneros y acompañado por esos 4 miembros que habíamos nombrado ayer: Nepomuceno de Solá, Inchaurrey, José de Inchaurrey y Castelli y Saavedra, y el propio Saavedra. Esto va a estallar, va a generar una crisis que en realidad va a implosionar dentro del Cabildo el día 24 a la noche, y todo el 25 es un día en donde se termina definiendo un poco lo que ya sabemos que es la elección de otra junta, de lo que nosotros llamamos primera junta, con otra composición. Bueno, vamos a decir primero de todo que ese día 25 hubo 3 actas en el Cabildo también, es decir, que hubo 3 instancias en donde se tomó registro de lo que iba sucediendo, de lo que se iba actuando. En la primera acta hay hay una presencia de algunas personas dentro del Cabildo, más allá de los miembros habituales, que eran los regidores, los alcaldes, el síndico. Más allá de ellos, que eran los que habitualmente tomaban las decisiones dentro del Cabildo, se van a integrar. Este Cabildo va a estar también visitado ese día por otras personas que, más que nada, lo que van a hacer, vamos a ver que en estas horas del 24 de la noche y del 25, lo que sucede es que hay como una interrelación permanente entre los miembros institucionales del Cabildo y una especie de mediación que se había realizado entre el pueblo, también los que representaban a los cuerpos militares, dijimos a la guarnición de Buenos Aires, a los distintos cuerpos, a los distintos regimientos, y ellos también de algún modo van a incorporarse a este debate interno que está surgiendo en el Cabildo, en este mar de definiciones y de indefiniciones que sacuden al Cabildo estos días, estas jornadas. Entonces acá vamos a ver que está la composición del Cabildo, la típica composición del Cabildo, y también vamos a tener a estos miembros que van a oficiar como de intermediarios entre lo que está pasando en las calles y lo que va definiendo el Cabildo, y entre marchas y contramarchas, digamos, ¿no? Bien, para ser sintética y para ir al grano, nosotros ya sabemos el final de la película, pero es muy interesante resaltar, y un poco corroborando lo que decíamos ayer de esta dualidad que existe entre justamente lo que sucede en las calles y las decisiones institucionales que tomaba el Cabildo, los alcances que tenía el poder del Cabildo y hasta dónde definía la cuestión de la fórmula política que se debía adoptar en ausencia del virrey, ¿no? Que eso sí estaba claro, digamos, que el virrey como virrey ya no estaba, pero lo tenemos al frente de una junta con la comandancia de las armas. Esto había exasperado mucho los ánimos del pueblo, había generado un estado de alboroto y de efervescencia. Estas son las palabras que utiliza el Cabildo, ¿no? El acta misma refleja esto como de descontento, no había, digamos, aprobación en absoluto de esta junta que se había nombrado. Estos miembros, que son como una especie de intermediarios, van a verbalizar esto va a quedar registrado en el acta, que el pueblo no está de acuerdo con esto, que no va a aceptar esta composición, que esto debe ir marcha atrás, y que el Cabildo se había excedido en sus funciones al nombrar esta junta,
porque en realidad ahí había que preguntarle al pueblo, ¿no? Acá es interesante esto de la retroversión, es decir, el concepto que está dando vueltas acá es quién es o quiénes tienen el poder si no lo tiene el virrey. ¿Era el cabildo? ¿Era esta junta? ¿Era ese cabildo abierto? ¿Cómo quedaba el poder en todo esto? Entonces hay un tira y afloje durante horas y finalmente, y lo que va a suceder es que el cabildo al principio, el cabildo va a insistir en esta junta. O sea, está claro que el que hace ruido es Cisneros. O sea, la figura que hace ruido y que genera todo el resquemor y el descontento y la desaprobación es la figura de Cisneros y sobre todo esto del poder de las armas. Pero el cabildo al principio va a insistir y va a decir, bueno, pero es una parte del pueblo, es solamente un sector, no hay que darle trascendencia, vamos a insistir, además el cabildo tiene todo el derecho a definir lo que definió, entonces vamos para adelante. Bueno, esto resulta inadmisible, se apersonan nuevamente estos intermediarios, estas personas que entran y salen del cabildo y que en el acta aparecen como que llenan colman, completan los corredores de las salas capitulares, de la casa capitular, que es el cabildo. Entonces, en esta tensión que se genera, que es que el pueblo no quiere, pero que el cabildo insiste, los miembros del cabildo van a tomar una decisión que es bueno. Señores intermediarios, traigan todo esto por escrito. Ellos recogen el guante, digamos, van hacia las calles, en el término de unas horas van a definir esa recolección de firmas, el armado de un petitorio, y lo que van a establecer en ese petitorio es quiénes son los miembros que deben componer esa junta. Y acá, lo voy a hacer corto porque ya sabemos el final de la película, ¿no? Pero esos miembros, esas 9 personas que forman parte de lo que nosotros decimos primera junta, que es la Junta Provisoria Gubernativa, son definidos en ese escrito, en ese petitorio, primero verbalmente por estos intermediarios, luego en ese petitorio escrito. Y después hay un redoble de apuesta, porque una vez que ese petitorio llega por escrito al cabildo, el cabildo lo que va a decir es, bueno, y ahora queremos ver en la plaza reunida a la población de Buenos Aires que garantice que este pedido es genuino. Es decir, bueno, ahora mostrame a la gente que está atrás de estas firmas. Hay mucha referencia histórica respecto de quiénes firmaron esto. De hecho, hay una copia... hay un original que está colocado entre vidrios, entre cristales en las salas capitulares. Hoy en el Cabildo, si uno pudiera hacer la visita guiada, lo vería perfectamente. Se habla de unas 600 firmas, que para la población de Buenos Aires y en un rato de juntada era un montón. Y en ese petitorio no solamente está el tema de queremos que renuncie Cisneros, sino que queremos que esta sea la junta, con estas personas. Las personas designadas por el pueblo son Cornelio Saavedra como presidente de la Junta, Paso y Moreno como secretarios, Belgrano, Ascuénaga, Castelli, Larrea, Mateu y Alberti como los vocales. Es la constitución de la Junta tal cual asumió definitivamente. Entonces acá vemos cómo estas 3 actas lo que hacen es reflejar esa tensión que hay entre lo que quiere el cabildo, lo que quiere definir, esa continuidad del virrey primero, esas potestades que las reserva el cabildo para sí mismas, pero que en verdad el pueblo lo que está diciendo, de hecho después también se da por aclamación la aprobación de esta junta, ¿no? Los cabildantes salen y el síndico a viva voz dice, bueno, a ver quiénes están y dónde está el pueblo, porque en realidad le parecía que era poca gente. Entonces el pueblo lo que dice es, señor, mire la hora. Las personas ya se retiraron a sus casas, no es una hora apropiada. Ahora, si usted quiere, esto es una nota de color interesante, toque la campana del cabildo, que para eso está, para convocar al pueblo. Recordemos este espíritu del campanilismo, que era muy típico de los cabildos, que veníamos heredando ya de las instituciones coloniales, que por ejemplo hoy la legislatura tiene una campana. De hecho, ¿por qué hay una campana en estas instituciones? Si no es para hacer un llamamiento, para hacer una convocatoria sonora de la población. Entonces, lo que dice el pueblo que está congregado en la plaza,
que no era todo ese pueblo firmante por la hora del día, que ya se había, digamos, licuado un poco la manifestación. Es, bueno, perfecto, toque la campana. Ah, la campana no tiene badajo. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a tocar generala y vamos a hacer que todos los cuarteles salgan y convoquen a toda la gente. Pero esto sí, va a traer probablemente algún tipo de inconvenientes, de desastres, de problemas. Entonces ahí es como que el cabildo va para atrás y dice, bueno, evidentemente esta es la voluntad del pueblo. Este pueblo ya había dado muestras de lealtad, de compromiso, de entrega. Recordemos las invasiones inglesas, nada más ni nada menos, desalojando a los ingleses, a los invasores en 1806 y 1807, que había pasado relativamente hace poco. Estaba muy todavía fresca esta experiencia digamos, de la pasión popular y de la efectividad de ese pueblo. Entonces el cabildo decide directamente aprobar esta junta e ir para adelante con este petitorio. Esto se va a dar en distintas, o sea, como que se va a ir formalizando la cosa hasta que finalmente en la tercera acta de este día se presta juramento y es la junta que nosotros conocemos la que asumió definitivamente. También hay un dato interesante, perdón que me extienda un poco más, pero esto está muy bueno, que es esta junta también asume con dos condiciones, un poco mantener la integridad territorial de los dominios de Fernando VII, es decir, que no es una junta independentista que corta la relación con la corona. Lo que hace es seguir de algún modo resguardando esos intereses que tienen que ver con la integridad territorial de esos dominios, pero no asume intermediarios. O sea, es una junta, es un territorio, es una población, es un pueblo que de algún modo sigue vinculado con esa corona, pero no tiene intermediarios, no tiene virrey. Ya está, se maneja, se autogestiona a la espera de qué es lo que pasa con el virrey. Podemos hablar, algo dijimos de la máscara de Fernando VII, ¿por qué esta estrategia? ¿Por qué no declarar enseguida la independencia en este mismo acto? Y es porque en verdad se temían otras invasiones, digamos, había que explorar un poco el paño. Entonces, esta situación intermedia, gradual, entre cortar, de algún modo, dejar de ser colonia, ser tenido en cuenta como una república americana nueva, en gestación, con alguna relación con las autoridades de la realeza, que en realidad están presas, son prisioneras de Napoleón, permite una especie de margen de acción un poco más seguro o un poco más a resguardo para gestionar ese primer tiempo que se sabía que iba a ser complejo. Y las intenciones de esta junta también se pueden ver en algo que es muy interesante, que es que la junta nace con la obligación de que al término de 15 días debía mandar una expedición militar hacia el interior de las provincias, es decir, hasta las provincias del interior, con al menos 500 hombres para formalizar la expansión de este movimiento revolucionario. Entonces, por un lado tenemos, bueno, resguarda los intereses de Fernando VII, pero también va a exigir acatamiento a este nuevo gobierno en esta primera intervención, que es la formación de este ejército, de esta expedición militar. Así nace la primera junta, con este juego, con esta tenaza que es lo institucional y lo popular, que de algún modo definen las dos aristas que va a tener esta junta. Esta junta es de una composición heterogénea, están representadas las milicias, están representadas los cuerpos, los comerciantes de Buenos Aires, están representados también las profesiones liberales, los abogados, el Partido Revolucionario, los españoles, tenemos miembros jóvenes y miembros que son más grandes, tenemos un sacerdote, con lo cual la iglesia ahí también cobra como un protagonismo, que es el que tenía en la realidad. Entonces esta junta realmente es un poco la muestra, por supuesto que no tiene a las mujeres, por supuesto que no representa a los pueblos originarios, por supuesto que no representa a los esclavos, pero tiene una composición heterogénea que avanza sobre lo que existía y que se propone de algún modo caminar hacia un proceso de emancipación que recién nosotros vamos a corolar en 1816 con la independencia.